La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, familia. Pues bueno, por fin tengo un huequito para contaros por qué me hice mecenas. Yo creo que me hice mecenas el primer día que lo propusisteis y fue porque, bueno, yo tengo en mi día a día la sensación de, aunque estoy rodeada de mucha gente, pues me encuentro un poco sola, porque no es fácil hablar de forma sosegada y teniendo en cuenta los matices, pues con los compañeros de trabajo, incluso con amigos, incluso con buenos amigos. Yo muchas veces alucino con las etiquetas que me ponen la gente que me rodea, tan alejadas de la realidad, simplemente por defender algunas ideas, algunas opiniones o simplemente por poner en valor otros puntos de vista. Con vosotros, sin embargo, pues me siento acompañada, aceptada y, por qué no decirlo, muy querida, igual que yo os quiero a toda la audiencia. Así que muchas gracias por estos años de compañía y aquí tenéis una resistente que os escucha a diario. Venga, un besito. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. El Gobierno va a impulsar con decisión la reforma del Código Penal para que la aporofobia sea circunstancia agravante en nuestro Código Penal. Ese es el primer compromiso que quiero compartir con la Fundación RAIS. Para que quienes cometan actos tan crueles y tan inhumanos sientan el reproche moral del conjunto de la sociedad española. El segundo es que vamos a revitalizar la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar. 2 hours talking to the President about this extraordinary possibility of a marriage of the NGO community and government and hopefully civil society as well to eradicate this problem forever. Pedro Sánchez afirmó, sin rubor, que todos los partidos del Congreso, incluido Bildu, incluido Esquerra Republicana, son partidos constitucionalistas. Básicamente lo que viene a decir Pedro Sánchez es: tengo que limpiarles la imagen para poder pactar con ellos, porque si no mis votantes van a salir corriendo. Pues bueno, yo quiero decir aquí hoy, y hablando de esto, que eso no es cierto. No todos los partidos son constitucionalistas. Están en la Constitución, se aprovechan de la Constitución e intentan liquidar cada día la Constitución. Y yo en eso, para ser justos, creo que hay muchos, por no decir todos, los constitucionalistas en el Partido Popular, en Ciudadanos, hay parte o buena parte de esos constitucionalistas en el Partido Socialista, pero también estoy convencido que Pedro Sánchez no es uno de ellos. Entonces yo creo que en ese sentido que tenemos que ser audaces. Yo por eso desde el primer momento he dicho: España se tiene que llevar bien con los Estados Unidos y con su presidente, porque es el que han elegido los americanos. ¿Quién somos nosotros para rechazar una posible relación bilateral con el presidente que han decidido los norteamericanos? Oye, nos gustarán cosas más y nos gustarán cosas menos, pero España tiene que ser ese socio prioritario de la Unión Europea y del Atlántico con Estados Unidos. Y cuando hemos estado muy cerca de Estados Unidos nos ha ido muy bien, y cuando hemos estado muy presentes en Iberoamérica nos ha ido muy bien. Es que yo me siento muy orgullosa de mi país y cada vez que lo pienso me siento más. Si acaso eso es lo que me da una cierta tranquilidad para saber que se puede afrontar la reforma de la Constitución. ¿Toda la Constitución abrirla en canal? No. Porque yo creo que el logro que tenemos es esta sensación de estabilidad que la Constitución nos ha permitido. Luego nuestra Constitución puede tener ajustes pendientes, pero el modelo ha funcionado por primera vez en la historia de nuestro país.
nos contiene a todos. Podemos estar todos con nuestra identidad territorial y con la consideración de españoles, nos contiene a todos ideológicamente. Hoy se consuma una infamia. De ninguna manera podíamos esperar de que se abriera un juicio oral. Nosotros esperábamos el archivo de esta causa general contra el independentismo, de esta farsa organizada por todos los poderes del Estado español para, de alguna manera, culpabilizar a unos políticos honrados, honorables, demócratas, que sencillamente dieron la voz al pueblo. Hoy el Estado español abre juicio oral no contra 9 políticos catalanes, sino que los abre contra más de 2.300.000 votantes que votaron en el referéndum. O artigo 20 desta resolución o que di é a prohibición de fundacións como a Fundación Franco. Esta é unha gran victoria popular para agora que o Estado español cumpla con esa petición popular de tantos anos que é a ilegalización da Fundación Franco. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Ya tenemos sobre la mesa una nueva entrega de la encuesta del CIS y, según la misma, el Partido Socialista se dispara en intención de voto. Ciudadanos supera al Partido Popular y Podemos y sus confluencias suben medio punto. Pero a los medios conservadores no les ha gustado nada el resultado. El Mundo dice que Tezanos monta un CIS que presenta a Pablo Casado como un radical sin votos, y La Razón publica un artículo titulado ¿Por qué no hay que creerse los datos del CIS?, en el que da toda una suerte de razonamientos donde ponen en duda la cualificación técnica de la encuesta. Y es que ayer, cuando se conocieron los resultados, cayeron muy mal, porque, según los mismos, el efecto Casado cotiza a la baja, por lo menos en este CIS. Rafael Hernando, del PP, lo calificó incluso como basura demoscópica, y es natural que lo haga porque si algo condena este CIS es la radicalidad, que tan buenas horas dio al propio Hernando. Así que hoy hay quien se pregunta, ¿es verdad el CIS? Aunque es un debate un poco estéril, porque ya está publicado. Quizás sería mejor preguntarse, ¿es verosímil? Es verosímil que Casado no despegue porque compite con Vox, con Ciudadanos, en espacios políticos similares, y porque aunque los exaltados le aplaudan en el Parlamento, en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación, lo cierto es que en las elecciones no solo votan los exaltados. Pablo Casado, que no es ningún estúpido, debería recordar que siempre que el Partido Popular ha ganado las elecciones, lo ha hecho conquistando el centro, no desangrándose por allí. Y para reflexionar podría tomar como ejemplo la última polémica que ha protagonizado cuando llamó golpista a Pedro Sánchez desde la misma tribuna a la que se subió Tejero pistola en mano. ¿Se acerca más Pablo Casado a la Moncloa hoy tras esas palabras tan aplaudidas por los radicales o se aleja? ¿A dónde conducen los aplausos de los fanáticos? A la Moncloa no parece que lo hayan hecho nunca. Hoy hablaremos de eso, aquí en el programa La Cafetera, porque esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 26 de octubre de 2018. Y si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Y no estás sola. Hablaremos de eso y hablaremos de muchas cosas porque tenemos hoy precisamente además una agenda muy completa en un día en el que, fijaos, hemos conocido que el Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno el fin de la Fundación Francisco Franco y de todos los símbolos que exalten la dictadura. La Cámara instó a prohibir los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo. Hoy vamos a hablar precisamente con Ana Miranda de BNG, que ha estado en esas votaciones, ha participado directamente. Una resolución que además ha sido muy, muy, muy impactante porque choca contra todos los apoyos a los regímenes dictatoriales que no pueden tener cabida en ningún lugar de Europa. Y el Parlamento Europeo
el Parlamento Europeo insta a su prohibición. Vamos a ver qué alcance tiene eso, preguntaremos a Ana Miranda hasta dónde llega eso, qué consecuencias puede tener y sobre todo a qué otras cosas afecta, porque veréis que da mucho de sí y sobre todo quiénes han sido los grupos que se han resistido a tal votación. Hablaremos con Ana Miranda, pero hoy es viernes. Ayer se presentó el último diario de José Saramago, desconocido hasta ahora, un diario escrito en el año 98 que permanecía olvidado en el disco duro de un ordenador. Lo encontró Pilar del Río, se ha publicado, se ha editado ahora cuando se cumplen 20 años desde la concesión del Nobel al escritor José Saramago, que sabéis estuvo sus últimos años afincado en Lanzarote, y vamos a hablar con Pilar del Río, llamaremos a Lanzarote y charlaremos un rato con ella porque se presentó ayer este último libro y se presentó además en un libro, hay un paquete que está a la venta ahora con 2 libros, uno de Ricardo Biel, Un país levantado en alegría, también con motivo de este 20 aniversario del Premio Nobel de Literatura, que acompaña a El cuaderno del año del Nobel, ese diario del año 1998 que ha rescatado Pilar del Río. Bueno, vamos a hablar con ella porque Saramago es un referente moral, intelectual y que, como sabéis, ilumina este programa. Así que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar también, es viernes, de prensa internacional, la manera en la que los medios de comunicación internacionales han recogido todas las noticias sobre nuestro país. Tenemos que repasar la prensa y tenemos que hablar de la película de los viernes. Los viernes ya sabéis que hacemos el gran ejercicio colectivo del Videoforum. Es un ejercicio que consiste básicamente en elegir una película y entre todos pues hacer un análisis de la misma, participar de un análisis colectivo, y os pedimos ayuda a través del teléfono 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar una nota de audio y allí podéis, dando vuestra opinión sobre temas de actualidad, lo que sea, con un pequeño titular en texto para que podamos organizar la conversación. Hoy además no está María Navarro, se nota su ausencia, asuntos personales, una cosa normal, volveremos a estar con ella el lunes, pero sí os pido que participéis activamente en el programa a través de este WhatsApp 627-002-002, porque ya sabéis que este es un programa muy, muy, muy abierto a la participación. Desde hace algún tiempo estoy viendo cómo el discurso del odio se extiende, sobre todo en las redes sociales. La verdad es que me da miedo que siga aumentando, y lo que intento es que cuando veo algún argumento completamente extremo, dar otro punto de vista, más sosegado, más neutro. No pretendo hacer cambiar de opinión a esa persona, que además es que se suele encabezonar con esa postura en plan yo tengo razón y tú no. Lo que busco es que si algún despistado pasa por ahí después, escuche otro argumento y vea que las cosas no tienen por qué ser así. Bueno, evidentemente no se va a estar todo el día con las redes sociales y debatiendo asuntos políticos, pero es que creo que se nos tiene que oír y no me siento cómoda sin hacer nada. Entonces, ¿tenéis alguna otra idea? ¿Qué sugerís que podemos hacer? Un besito. Pues creo que la mejor idea la has aportado tú, Almudena, porque es verdad, ¿cómo se combate el discurso del odio? A lo mejor no consintiéndolo, a lo mejor no participando de la agenda que fomenta el odio al diferente y que la insolidaridad y todo esto. Bueno, pues me parece un gran punto de partida. Y además, si lo queremos poner desde la perspectiva política, y así lo enfocábamos desde el editorial, la radicalidad no ha conducido nunca a la Moncloa. Y quienes lo aplauden se convierten en cantos de sirena para los políticos. Así que, hoy vamos a hablar de eso. Hay un hashtag en el programa, #la cafetera con Saramago, porque además hablaremos con Pilar del Río de un aspecto que también nos ha preocupado mucho, que hemos leído en las últimas horas. Sabéis que este programa todas las mañanas saluda desde la Casa Museo de Lanzarote, de José Saramago, una casa museo que ya dijo Pilar del Río hace unas horas en alguna entrevista que le han hecho en La Vanguardia. Dijo, veía dificultades para mantenerla, entre otras cosas por una cierta desidia de las autoridades allí en Lanzarote, así que le vamos a preguntar también por esto. Por eso hoy el hashtag es #la cafetera con Saramago, un hashtag del que ya están participando Rodrigo, muy buenos días, Elena Moreno, Dani, Pipistrelo, Rodrigo Martínez, Will Wise, Buscadora, Angélica, Llamera, muy buenos días, Belisa, Fran, tantos y tantas amigas, José Luis, Iván, Ángel, Malandrín, un montón de gente que se incorpora de Murian a esta hora, que se incorporan a esta hora y que nos ayudan en el análisis cada mañana, forman parte de nuestro CIS particular, nuestro focus group, con el que sí que nosotros tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. Si queréis podemos incluso comentar un poquito esos datos del CIS, aunque la esencia está más o menos
explicada en ese editorial, que ya lo hemos subido. Si nos ayudáis a difundirlo, os lo agradeceremos, porque ya lo hemos difundido también en vídeo, la apertura del programa a través de ese hashtag Almohadilla La Cafetera con Saramago. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, así que de forma sosegada, si os parece, vamos a pasear, a planear por las portadas de los periódicos impresos, porque, bueno, se convierten en una columna vertebral sobre la información de nuestro país. Ayer ocurrió una cosa. Sabéis que ayer ingresó en prisión Rodrigo Rato, una de las personas, bueno, que han sido uno de los personajes más poderosos en nuestro país. Vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, la persona a la que se atribuyó el milagro económico del gobierno de Aznar, ha sido líder en el Fondo Monetario Internacional, una persona de gran prestigio financiero, hasta que comenzó el calvario que le ha conducido a prisión, la caída a los infiernos de Rodrigo Rato por el asunto de las tarjetas Black. Le quedan otros tantos delitos por ser juzgados, así que no parece que el periplo carcelario vaya a ser breve. Pero ayer Rodrigo Rato ingresaba en prisión e hizo una cosa. Entraba con su equipaje en Soto del Real y se acercó a los medios de comunicación y allí pidió disculpas. Esto nos llamó la atención porque la pedida de disculpas de Rodrigo Rato en lo que se ha convertido, evidentemente, todo el mundo consideramos, lo vimos, y humanamente que alguien entre en prisión. La privación de libertad es una de las peores consecuencias que tienen los delitos y además por eso se administra con muchísima cautela en general, porque todos sabemos que privarle a alguien de libertad es una decisión muy seria. Así que humanamente a nadie le puede gustar, independientemente de los delitos que haya cometido, y la filosofía penal española además se fundamenta en la reinserción. Esa es la base fundamental de la filosofía penal española, es decir, tiene un objeto que es la reinserción, no solo el castigo, ¿no? Así que humanamente, evidentemente, a nadie le gusta ver a una persona sufriendo y entrando en prisión, con lo que eso conlleva de alejarse de sus seres queridos. Por eso somos tan críticos con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los presos catalanes. Porque al final te alejas de la vida de la gente a la que quieres, no ves crecer a tus hijos, no ves cómo se hacen mayores tus padres, todo lo que supone la privación de libertad. Bueno, pues bien, pues humanamente, evidentemente, hubo muchos mensajes de solidaridad, porque además hizo algo Rodrigo Rato. Llegó a la prisión, se giró y pidió disculpas a los españoles, pidió disculpas a la sociedad y pidió perdón por los actos cometidos. Claro, Rodrigo Rato, bueno, fue un cierto gesto de humildad para alguien que era muy arrogante. Esto en el Rodrigo Rato de hace 10 años era inimaginable. Pero también consiguió una auténtica contraprogramación a la fotografía de entrada en prisión, porque todos los periódicos llevan precisamente esa solicitud de disculpas. Palabras que fueron repetidas por todos los informativos a lo largo de la tarde y la noche. Así que consiguió el objeto, presentar ese rostro humano y conseguir que sustituyese a la fotografía o que acompañase a la fotografía de entrada en prisión, que hoy es imagen de portada en el periódico El País, imagen de portada en el periódico El Mundo, imagen de portada en La Vanguardia también. Así que, y en esa imagen vemos, publica el periódico El Mundo: Rato al entrar en prisión, pido perdón a la sociedad. El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional, vicepresidente económico del gobierno y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, se disculpó ayer por primera vez ante la sociedad por sus errores, dice el periódico El Mundo. Rato hizo este primer acto de contrición en una declaración antes de entrar en la prisión de Soto del Real. La debacle de quien fue el icono del éxito económico y la entrada en el euro quedó reflejada con su ingreso en la cárcel en una imagen para la historia. Fotografía de portada, de espaldas, con la prisión al fondo. Rodrigo Rato con dos grandes maletas dirigiéndose hacia la entrada de la prisión. Esta es la imagen elegida de portada en este periódico. También el titular de portada del periódico El País: Rodrigo Rato ingresa en prisión, pido perdón a la sociedad. Dice el periódico El País: pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas. Fueron las palabras que pronunció ayer Rodrigo Rato, el ex vicepresidente del gobierno con el PP, justo antes de ingresar en la madrileña cárcel de Soto del Real. Tiene que cumplir una condena de 4 años y medio por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black.
Era la primera vez que el expresidente de Caja Madrid y Bankia pedía disculpas. Rato gastó 100.000 euros con las tarjetas opacas. En total, los 82 consejeros de la entidad utilizaron 15 millones de euros para gastos personales durante 10 años. 15 de ellos tendrán que ir a la cárcel. Claro, hay quien decía, Esperanza Aguirre y otras personas que hemos escuchado, no solamente en el Partido Popular, quien decía, bueno, para las cantidades, esa entrada en la cárcel para unas cantidades que están lejos de esas milmillonarias cantidades que hemos visto en otros casos de corrupción. Dice, hombre, una entrada en prisión, decía Esperanza Aguirre, pero es que ahí es donde está la equivocación, donde se está colocando el foco. Es que toda esta cúpula directiva de Bankia fue la que provocó prácticamente el colapso del sistema financiero español, que vamos a estar pagando por décadas. Este es el primero de los asuntos que han acabado en los tribunales, pero es quizá el símbolo del despilfarro, el gran símbolo del despilfarro, el gran escaparate, ¿no? La manera con la que se manejó el dinero público con total impunidad. Así que Rodrigo Rato ingresando en prisión. Bueno, además en las portadas de los periódicos, el CIS. Un polémico CIS refuerza al PSOE y sitúa a Ciudadanos por delante del PP, dice el periódico El País en su portada. Es el segundo barómetro del CIS desde que su presidente es José Félix Tezanos, fue exmiembro de la ejecutiva del Partido Socialista. Eso hace que muchos descalifiquen los resultados, porque además una de las primeras decisiones de Tezanos al llegar al CIS ha sido cambiar la cuestión técnica con la que se elabora la cocina. Sabéis que una cosa es lo que preguntas a los electores, a los ciudadanos, y otra muy diferente cómo interpretas las respuestas, porque alguien que se siente avergonzado de votar al Partido Popular por algún caso de corrupción que haya en la mesa cuando estás preguntando, quizá no te confiese el voto, pero si te ha confesado que en anteriores elecciones votó al Partido Popular y que no le impresionaron mucho los casos de corrupción, cabe la posibilidad de que vuelva a repetirlo. Pues ahí se hacen una serie de ecuaciones en base a la experiencia de otros años, en base a la experiencia de otras encuestas, y según esas ecuaciones se interpretan los resultados. Es lo que se llama la cocina. Bueno, ¿qué pasa? Que Tezanos cambió la cocina, cuando llegó cambió la fórmula con la que se revisan algunos de los resultados y la manera en la que se presentan, y además, bueno, ahora se presenta un CIS mensual. Esto ha hecho que sea permanentemente descalificado. Ayer Rafael Hernando contestaba con muchísima contundencia a estas palabras a estos resultados de Tezanos, lo llamaba basura demoscópica. Así que hoy en la portada del periódico El País. Es verdad que tiene un riesgo haber cambiado la fórmula, no es que sea especialmente relevante, pero tiene un riesgo, que es que lo van a utilizar como ariete permanente contra tu encuesta electoral, ¿no? Dice el periódico El Mundo, Tezanos monta un CIS que retrata a Casado como un radical sin votos. Es el titular al que nos referíamos antes en el editorial. Sitúa al PP por debajo de Ciudadanos, muy lejos del PSOE, y a su líder como el que más crispación provoca. Esto ha sentado muy mal en la derecha, porque a los españoles les preguntaban quién provocaba la crispación. Es verdad que entre los votantes del PSOE todo el mundo apuntaba a Pablo Casado, pero no solamente entre los votantes del PSOE. Entre otros electores de otros partidos señalaban también al Partido Popular como generador de crispación. Pero incluso Pablo Casado quedaba peor enfocado que los grupos independentistas, y esto ha sentado muy mal en la derecha, porque cree que la crispación proviene directamente de Cataluña. Bueno, independientemente de cómo sea y de si esto es verdad o no, si es verosímil o no lo es el asunto de portada hoy en el periódico El Mundo y también en La Razón. El CIS de Tezanos castiga a Casado. Sánchez le dobla y Rivera da el sorpaso al Partido Popular. El Centro de Investigaciones Sociológicas hizo público ayer un sorprendente barómetro que recoge que el PSOE sería la primera fuerza en intención de voto, con el 31,6%, hasta 10 puntos por encima de Ciudadanos. El CIS castiga duramente a Pablo Casado, ya que relega al PP al tercer puesto con el 18,2%, y en valoración de líderes lo sitúa en cuarto lugar, por detrás de Sánchez, Rivera y Pablo Iglesias, dice el periódico La Razón en su portada. Claro, cabría que se preguntase Pablo Casado por qué está donde está en las encuestas. Porque quizá los discursos sobre la memoria histórica, los discursos sobre la eutanasia, que son muy regresivos, los discursos sobre el aborto, mucho más regresivos todavía, los discursos sobre las polémicas territoriales, hombre, no contribuyen a dar una imagen muy amplia del candidato del Partido Popular. Y para que España te vote, para que España
digamos, te considere un candidato posible o susceptible de convertirte en presidente de gobierno, necesitas tener una imagen, presentar una imagen algo transversal. Pues si no, solamente te votan los exaltados, los que te gritan, los que te aplauden, pero ¿qué hay del resto de los ciudadanos? A quienes se sienten agraviados por tu discurso sobre lo territorial, quienes se sienten agraviados por tu discurso sobre cuestiones sociales como la inmigración. Es que no está presentando el Partido Popular el mejor de sus rostros. Así que no resulta inverosímil esa encuesta. No digo que sea verdad o sea mentira. Digo que no resulta inverosímil. Bueno, esto en las portadas de los periódicos, aunque ayer también el tribunal abrió juicio oral contra Junqueras y otros 17 líderes del Procés. Y lo vemos hoy en la portada del periódico. La Razón: gesto a los independentistas. La abogacía del Estado no acusará por rebelión, solo acusará de sedición, dice el periódico La Razón. Moncloa eleva la presión al Supremo. No hay rebelión. El tribunal abre juicio oral contra Junqueras, otros 17 líderes del Procés, y el PSOE bloquea una batería de medidas para evitar otra declaración unilateral de independencia. Bueno, en esto el titular es un poco tendencioso, el del periódico La Razón, porque que no hay delito de rebelión. Para empezar, hay un montón de técnicos, juristas, que lo dicen ya abiertamente. ¿Por qué es difícil que haya delito de rebelión? Porque el delito de rebelión, que fue escrito por Diego López Garrido, sabéis, el diputado del Partido Socialista, cuando se elaboró esta ley, pues una de las personas que participó en la elaboración de la misma fue Diego López Garrido. Ya lo entrevistamos aquí en el programa. Para que se aplique el delito de rebelión, eso conlleva necesariamente un alzamiento por las armas, con violencia. Claro, es muy difícil de justificar ante un tribunal, por escorado que esté, que aquí se ha producido un levantamiento con armas. Es muy difícil. Y aunque intentes decir, cuando se decía armas, se decía solamente tenía una consideración metafórica, lo que dice la ley es lo que dice la ley. Por cierto, como defendió el propio Partido Popular entonces. Así que, hombre, no deja de resultar llamativo, irónico, que se diga que eleva la presión al Supremo Moncloa cuando pide o cuando sugiere que no se puede aplicar el delito de rebelión. Es que es un hecho que prácticamente todo el mundo da por asumido. Dice el periódico ABC, que se suma también al coro de críticos con este tema: la cúpula golpista será juzgada por rebelión contra el deseo de Sánchez, dice el periódico ABC. Dice, un año después de que el Parlamento declarara unilateralmente la independencia, el Supremo abre juicio oral contra los líderes secesionistas. Dice, el presidente del gobierno cuestiona ahora que hubiese violencia el 1 de octubre y la abogacía del Estado centrará su acusación en la malversación. No cuestiona que hubo violencia el 1 de octubre, no, la violencia que hubo el 1 de octubre la vimos en todos los medios de comunicación internacionales. Pero la imagen que vimos en los medios de comunicación internacionales era la de los policías golpeando a aquellos ciudadanos que acudían a votar a los colegios electorales. Así que, hombre, llamar a eso alzamiento armado hay que cogerlo muy, pero que muy... En fin. Bueno, el caso es que ayer Torra dijo que este es un juicio contra 2 millones de catalanes. Hoy se consuma una infamia. De ninguna manera podíamos esperar de que se abriera un juicio oral. Nosotros esperábamos el archivo de esta causa general contra el independentismo, de esta farsa organizada por todos los poderes del Estado español para, de alguna manera, culpabilizar a unos políticos honrados, honorables, demócratas, que sencillamente dieron la voz al pueblo. Hoy el Estado español abre juicio oral no contra 9 políticos catalanes, sino que los abre contra más de 2.300.000 votantes que votaron en el referéndum. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti,
espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Bueno, esto en lo que se refiere a las portadas de los periódicos y a la actualidad, tal y como nos la encontramos ayer en los medios de comunicación y hoy viene recogido en las portadas de los periódicos. Pero os decía esta mañana, ayer se produjo además un hecho muy interesante sobre el que nos queremos detener, porque ayer el Parlamento Europeo pidió al Gobierno el fin de la Fundación Francisco Franco y de todos los símbolos que exalten la dictadura. Allí escuchamos precisamente a Ana Miranda del BNG. O artigo 20 desta resolución o que di é a prohibición de fundacións como a Fundación Franco. La prohibición de fundaciones como la Fundación Francisco Franco. Ana Miranda, europarlamentaria, muy buenos días. Hola, muy buen día. Es una decisión, os agradecemos muchísimo, te agradezco muchísimo que atiendas esta llamada porque es una decisión inédita que para este país golpea directamente contra todos esos símbolos que exaltan la dictadura. Es una decisión importantísima, ¿no? Importantísima porque además que tenga que haber sido Europa, ¿no? En estos momentos que hay un auge del neofascismo y que tenga que haber sido Europa quien le da un toque a España por no haber cumplido la ley de memoria histórica, porque en realidad se está alertando de eso. Y sobre todo, el instar a prohibir fundaciones que hacen apología del fascismo, como es la Fundación Franco. Entonces ha sido realmente increíble. Y sobre todo poner de acuerdo 5 grupos parlamentarios, incluido el PP, incluido el Grupo Liberal, porque primero partimos de una resolución común de los 3 grupos de la izquierda, en el que, bueno, pues me tocó a mí meter toda la parte del franquismo y toda esta cuestión de la simbología, Valle de los Caídos, el Plaza de Meirás, y por supuesto todo el auge de ataques neonazis que está habiendo, ¿no? Entonces, que hayamos puesto de acuerdo, yo creo que eso también se debió a que éramos todas mujeres negociando, porque hubo ahí como un momento de mucha dureza, pero después empezamos también a flexibilizar posiciones y a sumar. Y esto nos ha llamado mucho la atención, decías, ha terminado incluso apoyándolo el Partido Popular. Al principio hubo algunas discrepancias, ¿no? Creo que se intentó quitar algunos términos y quitar algunas referencias en los textos. Sí, al principio en la resolución común de los 3 grupos progresistas era mucho más amplia. Entonces, lo que quiso el Partido Popular y también el Grupo Liberal, en el que, por ejemplo, está el PP o Ciudadanos o UPyD, y luego os cuento lo que han hecho además votando, pues lo que hicieron fue retirar cualquier mención a casos de estados, ¿no? Puede ser el Valle de los Caídos, el Plaza de Meirás, puede ser la Fundación Franco. Querían retirar todo tipo de casos. Entonces, lo que hicimos nosotras fue hacer una transacción para que se votasen como enmiendas, pero al final también se votaron y se ganaron esas enmiendas, con lo cual es un exitazo porque han pasado todas las cuestiones relativas al franquismo. Y esto es digamos, es ponerle el cascabel al gato desde Europa, es un nunca más al fascismo. Y además que haya tenido este amplísimo voto. Bueno, entonces, querían quitar esas referencias. Está claro que ahí había presiones del PP español y, de hecho, muchos de sus eurodiputados no han votado la retirada de la simbología franquista ni el tema del Valle de los Caídos, lo han votado en contra. Aunque luego, supongo que por maquillarse, tuvieron que votar a favor de la resolución, porque hasta el PP europeo lo apoya, ¿no? Entonces, ahí se nota que ha habido presiones, pero no nos hemos movido. Es aquello del no pasarán, ¿no?
y ha conseguido salir adelante. Pero aquí hay una cosa llamativa. Estamos leyendo en los periódicos. Europa ha señalado también, no solo a la Fundación Francisco Franco, también a Falange y a Hogar Social, ¿es así? Sí, totalmente. Es la enmienda número 10, en la que dice que tanto Hogar Social como la Falange, como otras entidades neonazis en el Estado español y fascistas, pues han producido ataques y que algunos pues están en la justicia y la señala con el dedo. Y además, esa referencia que ponemos de prohibición de fundaciones y asociaciones también va por estas asociaciones que deberían de ser ilícitas realmente y prohibidas. Entonces el dedo está puesto ya señalándolas, pero ahora ya es común en 28 estados, ya lo sabe toda Europa. Entonces ahora hay que exigirle al Estado que cumpla, por supuesto. Claro, porque eso te quería preguntar. ¿Qué consecuencias tiene esto ahora prácticas? ¿Cómo se concreta? Bueno, ahora se le va a enviar, el Parlamento Europeo tiene la decisión de comunicarle a todos los estados esta resolución y esto insta a que se cumpla. Claro, no tiene un carácter obligatorio, pero es como cualquier otra resolución del Parlamento Europeo que no sea legislativa, que crea una tendencia, que crea ya un precedente, y eso es lo que vamos a exigir por parte de muchos grupos para que se cumpla. Pero además, yo creo que es el haber sacado los colores de la vergüenza un poco al Estado en general, y no concreto en partidos, sino al Estado, ¿no? Que tenga que ser el año 2018 cuando se hable por primera vez de franquismo en un texto de la Eurocámara y que tenga que ser Europa la que le dé un toque a los restos del franquismo post-franco que quedan, ¿no? Entonces, ahora a exigir. Ayer expresaste mucha emoción. Eres una de las 3 ponentes que iniciaron este recorrido y celebrabais la victoria que se ha producido por esta decisión europea. También estás entre el grupo de personas que ha pedido una cita con el Papa para tratar el asunto del traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos a la Catedral de la Almudena. ¿Esto en qué situación está ahora mismo? ¿Tenéis respuesta? Bueno, por ahora no tenemos respuesta y enviaremos esta semana un recordatorio, ¿no? Ya que el Papa no se digna a responder a 8 eurodiputados, pues intentaremos de nuevo, porque además sabemos que ha habido una manifestación en Madrid por el tema de la Almudena y además hay un artículo muy interesante dentro de la resolución del neofascismo que dice que se instará a todos los estados a que no faciliten, a que impidan que haya manifestaciones de tipo fascista y también en los medios públicos. Eso significaría prohibir cualquier manifestación de la Falange, manifestaciones neonazis, pero también va por el tema de la Iglesia, porque el hecho de llevar los restos de un dictador a un lugar de culto implicaría también un lugar de culto para los fascistas y por lo tanto la lectura concreta de la resolución deja muchos caminos abiertos para trasladar. Claro, bueno, porque podría enarbolarse, podría utilizarse precisamente esta resolución europea para tratar de impedir que fueran trasladados los restos a la Almudena. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esta es una base súper fuerte. Además llega un momento idóneo, ¿no? Y ahora, además, pues ayer, por ejemplo, comparecían personas denunciadas por la Fundación Franco por el tema del paso de Meirás, ¿no? Por el tema de la entrada pacífica. Y entonces coinciden muchas cosas en estos momentos. El Valle de los Caídos, está pasando todo el tema de los restos de Franco, ahora hay esta resolución, está el tema de Meirás. Hay es un hervidero en estos momentos. Entonces, es una cafetera, diríamos, ¿no? Entonces, creo que hay que aprovechar lo que nos comentaron que incluso había diputados, ¿no? de Ciudadanos que habían enviado correos y todo, pues diciendo que esto era una resolución de la izquierda y vamos, para que el PP europeo, el Grupo Liberal la hayan votado, no es cierto, ¿no? Porque esta es una resolución de la cordura y de la sensatez, más que nada, de que el neofascismo avanza, de que hay unas elecciones europeas ahí pegadas y que los grupos de extrema derecha ya están en la Eurocámara, pero si esto se deja ir así,
la libertad de expresión no puede amparar los ataques de odio, de xenofobia y de racismo, ¿no? Porque estamos hablando no solo de ataques a manifestantes por cuestiones relacionadas con la memoria histórica, no, es que cualquier persona, las personas LGBTI han tenido duros ataques y aparecen en la resolución también. Esto es un texto realmente muy, muy acogedor de la libertad, ¿no? Pues Ana Miranda, te queríamos dar las gracias, Ana, que nos explicases un poco los detalles de esta resolución tan importante y agradecerte, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte, Ana. Encantadísima. Un abrazo grande. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia, decía José Saramago, le estábamos escuchando. Y claro, todas las mañanas nos acercamos, aunque sea de una manera casi anecdótica, a la cocina de Saramago y Pilar del Río. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Así que hoy nos acercamos de manera física y real a tu cocina, donde... Pero fíjate que no estoy en la cocina. Ay, me imagino. Porque me ha parecido que, por respeto, debo estar delante del ordenador de José, donde apareció el libro. Entonces tengo el ordenador, tengo el libro, os he mandado una foto. Y aquí, y entonces me ha parecido que podíamos estar en este ambiente con una foto también delante, algo que le pintaron en Ecuador de muchos ciegos caminando por la vida. En fin, rodeada de objetos, de libros, de plumas, sobre la mesa y en la silla donde José Saramago escribía. En su despacho donde escribió ensayo sobre la ceguera, ¿no? Sí, porque luego se pasó a la planta de arriba cuando pudo construir, pero ensayos sobre la ceguera y todos los nombres fueron escritos en este entorno, que es una habitación pequeña con una ventana normal, que se ve el río, hay en primer plano una palmera
Y el río no, el mar, por Dios, el río se ve desde Lisboa. Y aquí tiene la colección de plumas. Tiene en una pared una cosa maravillosa que son 4 grabados de Millares, del pintor canario, el gran pintor Millares, que son a partir de sentencia de la Inquisición, que parece mentira lo poco que hemos avanzado, Fernando, porque son sentencias, por ejemplo, soga y coraza, porque dijo no cuando debía de haber dicho sí, quemado en estatua por revelar su dicho, sanción de mordaza por declarar que tal palo no sudaba, azotes por razón de opinar que a Dios nada le iba en esta industria. Entonces, a partir de sentencias que condenaban a seres humanos por haberse atrevido a opinar algo de Dios o de decir que esta cruz, por ejemplo, no está sudando o este crucifijo no llora, entonces fueron quemados y son interpretaciones que el pintor Millares hizo. Y estás ahí sentada en ese despacho, un despacho, nos has enviado una foto, la voy a tuitear ahora cuando terminemos la conversación, porque se ve el ordenador. Claro, la historia es maravillosa. Resulta que teníais un ordenador allí colocado, que fue el que José dejó de utilizar, y revisando un día el disco duro de ese ordenador, te encontraste con que había un texto inédito, desconocido, ¿no? Pero fíjate, yo había visto muchísimas veces un archivo que ponía cuadernos. Pero claro, para mí cuadernos es Cuadernos de Lanzarote, que son 5 volúmenes que están publicados. Un día, después de trabajar con Fernando Gómez Aguilera, que estaba preparando, y os lo voy a contar todo, un volumen con conferencia y discurso, pues nos encontramos con una cosa que es terrible. Y es que la misma conferencia la daba en varios sitios. Y ahora preguntamos, cuando esto ocurre, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la válida? ¿La primera? ¿La última? ¿La de en medio? Claro, porque eran conferencias, todavía no había internet, no había esta difusión, y si la daba en Chile, o la daba en París, o la daba en un congreso de Canadá. Y entonces tuve que hacer un rastreo para ver cuál era la primera. Y no tenía los cuadernos de Lanzarote. En casa están en la biblioteca y la biblioteca es el edificio de al lado. Entonces, por vez primera se me ocurre pinchar ese archivo de cuadernos para buscar unas fechas y al pincharlo me encuentro con la sorpresa de 6. Y ahí no hay 6, hay 5 volúmenes de cuaderno. Pincho el 6º y me encuentro con el cuaderno y notas para el cuaderno. Bueno, no os podéis imaginar el desconcierto, la emoción, porque de repente me voy a ese día, sé lo que está pasando ese día hace 20 años, el día anterior, el día futuro, en fin, un libro entero hecho y que por haber cambiado de ordenador y por la vida terrible que tenía en aquellos tiempos de cuando el Nobel y estaba publicando La Caverna y estaba publicando el siguiente, en fin, que siendo como era un libro anunciado por escrito, anunciado en rueda de prensa en Madrid, se fue quedando. Y luego José cambió de ordenador y ya fue el colmo, ya es que ni lo tenía enfrente, ya no lo veía. Fíjate, y entonces apareció este cuaderno que además, claro, ahora se cumplen 20 años de la concesión del Nobel de Literatura a José Saramago, y es el año del Nobel. Claro, estamos hablando con Pilar del Río, que además vivió en primera persona todo aquel periplo y la consagración de un escritor, y era un gran escritor y reconocido, pero claro, la concesión de un Nobel debe ser una cosa, y claro, la manera en la que tú viviste aquello también tuvo que ser absolutamente formidable, ¿no? Perpleja, claro, estaba viendo detrás, tratando de ayudar para que no se viniera abajo, porque esto de hay cariños que matan, es cierto. Está el nivel de solicitaciones, de gente que lo quería en las escuelas para que plantara árboles, para que hablara con los niños, en los sitios de los mayores. La Biblioteca de Portugal, cantidad pasaron a llamarse José Saramago, viaje, entrevistas, programas de televisión. Y José Saramago decía, y yo como digo, no, esto es una responsabilidad, es compartido, no se trata de recibir honores, se trata de que vivamos juntos un reconocimiento. El reconocimiento a una literatura. Hacía 100 años que existía el premio Nobel y nunca lo había recibido un autor en lengua portuguesa. Y para la gente fue, como decía aquel hombre del Benfica,
es como haber ganado el Campeonato Mundial de Literatura. Entonces, el campeón mundial de literatura tuvo que compartir con propios y extraños. Fue muy agobiante, fue muy satisfactorio. Fue de llegar por la noche a casa, dormir 3, 4 horas y llegar completamente exhausto de no poder más y de repente levantarse y otra vez empezar y otra vez te pones la sonrisa, das la mano, das besos, vuelves a plantar árboles. Pero no, insisto, no era una obligación social, era una necesidad de compartir. Un escritor es escritor porque quiere compartir. Y punto. Y fíjate que, claro, eso también hizo que tuvieseis una agenda de compromisos que mantuvisteis hasta, bueno, tú de hecho sigues teniendo una agenda de compromisos bastante importante, pero hasta hasta el fallecimiento de José, con una agenda absolutamente enloquecida que os llevaba de un lugar a otro del mundo permanentemente, ¿no? Sí, fueron viajes continuamente a distintos países y a distintos continentes. Y en cada viaje te encontrabas una mirada nueva, una sonrisa nueva, la expectación con la que tú ves a alguien que viene con el libro y tiembla porque lo ha entendido, porque lo ha leído. Mira, anoche en la presentación aquí en la Fundación César Manrique había un chico de Austria, creo que era un país centroeuropeo, no te sabría decir, y tenía tatuada una Lanzarote no es mi tierra, pero es tierra mía, se lo había tatuado. Y una chica ponía siempre llegamos a donde nos esperan. Es decir, esta gente son fanáticos, son locos. No, son personas que dicen, de repente he estado leyendo a un autor unos libros que me han ampliado mis horizontes, mi capacidad de ver. Tú decías antes al arranque, conciencia. José Saramago decía, los seres humanos nos distinguimos del resto de los seres vivos porque tenemos razón y conciencia. Si usamos la razón con la conciencia, todo bien. Si usamos solamente la razón sin la conciencia o la conciencia sin la razón, pues algo nos está faltando o incluso podemos ser canallas. Bueno, ayer se presentó el cuaderno del año del Nobel, este libro de José Saramago. Bueno, ¿sabes una cosa, Pilar? Cuando estuviste esta semana, estuvo en Madrid, Pilar del Río, y entonces quedamos a vernos un ratito. Venía acompañada de Ricardo Biel, que es periodista, que ha escrito, bueno, trabaja en la Fundación José Saramago, y ha escrito un libro también sobre el Nobel, coincidiendo con este aniversario del Premio Nobel de Literatura. Y sabes que María, como solo teníais un ejemplar, se lo quedó María.es, que se fue después a una librería a comprar otro ejemplar. Así que lo tengo aquí delante, muy generosa ella, pero en este paquete tan maravilloso que habéis editado con los dos libros, está editado por Alfaguara, con el libro de Ricardo Biel y este libro de José Saramago, el cuaderno del año del Nobel, que ayer se presentó en Lanzarote y se presentó en la Fundación César Manrique. Lo que me han dicho es que, bueno, que el entorno es absolutamente maravilloso, eso lo sé porque lo conozco, pero que fue una presentación excepcional, que fue un acto precioso. Fue magnífico. Estuvo Pilar Reyes, editora de Alfaguara, Fernando Gómez Aguilera, que fue de alguna manera el detonante de que este libro exista, porque si él no estuviera preparando el libro de conferencia en cargo de Pilar Reyes, pues no hubiera abierto el ordenador de José Saramago. Y estuvo Ricardo, el libro y que estuvo genial, contando cómo él se bajó un día de un autobús que estaba leyendo, que había comprado con su pequeño sueldo de becario hace ya muchos años. Dice, bajé del autobús en Floriápolis, en Brasil, pero el libro no bajó. Y de repente le faltaban 3 capítulos para acabar el libro y el libro no bajaba y no había ninguna biblioteca. Y ya no tenía dinero para comprar otro ejemplar y se fue a la librería, afortunadamente encontró otro ejemplar, se escondió y lo leyó temblando, leyó el final allí en la librería. Contó que ese había sido su primer encuentro con José Saramago, luego hubo otros, habló del Foro Social de Porto Alegre, donde él estuvo como uno de los miles de chicos más que había allí, y ahora tengo que decir que ha escrito un libro imprescindible. Si queremos saber cómo es esto del Nobel, cómo se prepara el Nobel, quién sabe el Nobel, qué representa, qué produce, qué significa en el mundo de la literatura, quién se moviliza, quiénes no. Este libro está contado con mucha gracia, con mucho humor, como si fuera un thriller. Se lee muy rápido y se llama el libro Un país levantado en alegría.
que podría ser Portugal, pero también podría ser el país de la literatura o el país de los lectores. Claro, porque es un país levantado en alegría. Lo que hace Ricardo Biel es describir cómo fue el proceso ese de concesión del Nobel, lo que despertó no solamente en Portugal, en una buena parte del mundo, pero desde luego en todo el mundo de habla portuguesa. Vemos lo que provocó en Brasil, lo que incluso aquí en España. Y en México, y en España, y en otros escritores, lo que le dice Susan Sontag, o Eduardo Galeano, o García Márquez, son preciosos los mensajes, y luego las cartas y están reproducidas, hay algunas fotografías de los telegramas también en este libro de Ricardo Biel, que acompaña al otro libro. Están editados los dos por Alfaguara, que veo que estáis preguntando en el chat, que te están enviando muchísimos cariños, que lo sepas, porque está la gente comentando y te están enviando muchísimos cariños. No estoy viendo el chat porque he apagado porque me estaba entrando un sonido y he tenido que apagar pero voy a ver si lo consigo encender. Pero y es una caja los dos libros, que está muy lindo y que además, vamos a ser honestos, que tiene un precio político muy interesante. Está muy bien de precio. Está muy bien de precio, 2 libros en una caja tan bonito, editados con fotos y con todo eso, y realmente valen como si fuera un libro nada más. Creo que cuesta 21 euros. Sí. O sea que está muy bien. Así que, bueno, se presentó ayer, creo que fue la juez Vicky Rosell también. Estuvo aquí, vino desde Lanzarote para acompañarnos con otros amigos, y siendo un día que había una tormenta tremenda y que anunciaban que se cancelaron todos los actos culturales de la isla, todos, por el mal tiempo, por el temporal. Este no se canceló porque además o era en ese momento o no era, porque Pilar Reyes volvía, porque Ricardo Biel regresaba. Entonces lo mantuvimos, y quiso el destino o quien domine el tiempo que no nos cayera ninguna tormenta y que pudiera celebrarse bien. Incluso cuando terminó, que nos pudiéramos pasar por la playa, mirar el mar de cerca y poder tomar un vino. Ya, porque íbamos a acercarnos y vimos que las previsiones meteorológicas eran muy complicadas para los vuelos también allí. Nos hemos quedado con muchas ganas de ir, la verdad, Pilar, pero vamos a ir prontito. Pilar Reyes dice que el vuelo no dejó de moverse, que vino danzando todo el tiempo, pero danzando un baile loco desde Madrid aquí, pelín de miedo, porque hubo unas turbulencias. Sin embargo, antes de ayer vino como si fuera una balsa. Pilar, estos días has concedido algunas entrevistas. Bueno, contaste, por cerrar el capítulo del Nobel, algo que a mí me ha encantado, te lo he escuchado por primera vez en la entrevista. Tú recibiste una llamada, fuiste la primera persona en enterarte de la concesión del Nobel de Literatura a José Saramago. Recibiste una llamada y tuviste que guardarlo en secreto porque estaban tratando de localizarle para comunicárselo. No había manera, entonces se pusieron en contacto contigo y te lo tuvieron que confesar, de manera que unas horas antes de que aquello fuera público, tuviste un dato preciado en tus manos como ese, ¿no? Sí, fíjate que ahora hemos sabido al Ricardo hacer el libro, que ya había una serie de personas que lo sabían. ¿Quiénes son esas personas que lo saben? Pues mira, los que hacen la literatura universal, según José Saramago. José decía siempre que los autores hacen las literaturas nacionales, los traductores hacen la literatura universal. Entonces, resulta que aquello que deciden los académicos tiene que ser traducido a distintos idiomas. Entonces hacen una biografía y durante unos días hay varias personas, varios traductores que lo saben. Y un portugués lo sabía. Lo cuenta muy bonito Ricardo, porque decía que el hombre se tuvo que comprar una botella de grapa para poder contener la noticia, que cuando lo supo fue después de la noticia de la revolución del 25 de abril. Lo más importante para él es un profesor que tuvo que salir huyendo porque no quiso hacer la guerra en África, en la guerra colonial. Se fue a Estocolmo, profesor catedrático de la Universidad de Estocolmo, y es ese el que fue encargado de la academia para entrar en contacto con la casa y saber dónde iba a estar Saramago a las 12 del día 8. Entonces llamó a mi casa, él sabía que José estaba en Frankfurt, pero quería saber en qué hotel, y empezó a preguntar y yo le respondía a las preguntas con otras preguntas y lo acabé rodeando y desarmando. Y entonces me confesó que tenía el Nobel, pero que no lo podía decir a nadie. Y como me dijo, mi trabajo va en ello, pues fui absolutamente escrupulosa.
No lo comenté rigurosamente con nadie. Por supuesto, no lo comenté con José. Le evité una noche de zozobra, porque yo siempre pensaba, va a tener el Nobel, la vida va a cambiar. Pero ¿y si lo hubieran engañado? ¿Y si esto fuera una broma de mal gusto? Entonces, durante esa noche, por supuesto, sin poder pegar ojo y con el corazón latiendo, porque para un escritor es importante, para ser el primer escritor en lengua portuguesa, ese nivel de consagración que iba a significar, ese nivel de responsabilidad que yo sabía que supondría para José Saramago, pero hiciera una broma. Bueno, finalmente no lo comenté con nadie. Intenté comentarlo, sí, con las dos editoriales, la de España y la de Portugal. Les dije, llamo a Portugal y digo, oye, ¿estáis preparados por si el premio? Y me dijeron, ¿qué premio? Digo, vale, no estáis preparados, o sea, ya. Y España más o menos igual, este año no. Entonces yo quería que tuvieran, pues no sé, un mínimo de biografía o de algo preparado por si se producía. Y bueno, pues no lo comenté, y luego ya a las 12 menos 10 ya llamaron de la academia, y ahí sí lo supe unos minutos antes, ya oficialmente. Y las 3 personas que estábamos en casa, aparte de gritar Nobel, lo que hicimos, fíjate, ahora lo pienso con el tiempo, fue empezar a llamar a todos los amigos y decir, poned la radio, poned la radio, poned la radio. No dábamos la noticia nosotros, decíamos a la gente que pusiera la radio, ya a la familia de José, a la mía, a los amigos más cercanos, a las editoriales, de cada uno con un teléfono, diciendo, poned la radio. Y efectivamente a las 12 lo anunciaron. Así que, bueno, se concedió el Nobel de Literatura. Durante una noche entera tuviste esa información en tus manos. Yo no me quiero ni imaginar lo que pasaría. Y ahora estás sentada en ese despacho donde José Saramago escribió ensayos sobre la ceguera. Hay quien está diciendo aquí, también aludiendo a La caverna, bueno, tantos y tantos libros maravillosos de José Saramago, pero como se ha presentado el cuaderno del año del Nobel, este libro que permanecía inédito en ese archivo que tienes delante de ti, en ese ordenador, en ese disco duro que tienes delante de ti, en la Casa Museo de José Saramago, que a día de hoy todavía se puede visitar. Pero hemos leído con mucha preocupación que, claro, los costes de mantener la casa abierta como Casa Museo son elevadísimos. Y decías, yo no sé cuánto tiempo se podrá mantener abierta. Ayer lanzábamos una llamada a las autoridades de Lanzarote porque nos parecería una pérdida dramática que un sitio tan icónico para la isla como la Casa Museo de José tuviese que ser cerrada al público. Pero claro, porque también es una aventura personal de importantísimos costes humanos, de trabajo y también económicos, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a ver, yo sé que las cosas no son eternas, nada. Hoy por hoy la casa está tal cual, incluidas las fotos que más o menos en broma pegábamos en el frigorífico. Son las mismas. Pero es evidente que en algún momento habrá un envejecimiento de los materiales. Y yo no voy a sustituir A por B porque total sea parecido o sea más o menos. No. O sea, ¿esto responde a la verdad o no existe? Y habrá un envejecimiento. Y ese será un proceso. Hay otro proceso. Es que yo no he nacido para ser clandestina. No fui clandestina en el franquismo, políticamente. José Saramago no fue clandestino nunca. Y a mí me da mucha rabia ser clandestina en Lanzarote, es decir, que la gente llegue y todo el mundo lo primero que diga antes de buenos días, cuando viene a visitar la casa, que está abierta de 10 a 2, que llevan dando vueltas 18 horas para conseguir encontrar la casa, porque no hay ni una sola señalización. Entonces, yo digo, bueno, si no hay señales, es porque no quieren que Saramago siga emitiendo conciencia desde aquí. Si no quieren señalizarla es porque no interesa a unos, a los técnicos, o a los políticos, o a los ciudadanos. O sea, hay alguien que no le interesa, entonces si no le interesa, pues todo bien. Adiós, muy buenas. Yo siento que he cumplido, aquí está la piedra de la que José Saramago habla, en este libro está el jardín, están los árboles, y yo no lo quiero para mí, lo quiero compartir. Pero si veo que es imposible compartirlo, pues entonces se cierra. Hay una gran desidia, no, tú eres muy generosa y lo dices con mucha amabilidad, pero lo que yo observo, y lo pongo en mis palabras, una gran desidia por parte de las autoridades, probablemente por el miedo que le representa la figura de José Saramago, que fue siempre muy crítico
contra ciertos poderes, desmanes, contra claro. ciertas prácticas, tanto urbanísticas como políticas, como sociales. Mucho miedo a reivindicar la figura, lo que hace que la casa se acabe convirtiendo en algo, es verdad, como decía Pilar del Río, algo casi clandestino, porque nadie quiere señalizarla demasiado, nadie quiere... Fíjate qué cosas se están pidiendo, es una cosa en toda la increíble. isla. No está en los planos, no figura. Viene la gente y vienen de todo el mundo, de distintos continentes, porque quieren entrar, porque quieren revivir el espíritu. Hay gente que entra y desde el primer momento ya se le están cayendo las lágrimas, y algunos de nuestros oyentes han estado, porque muchos de ellos dicen que son de la resistencia. Se toma café y tú sabes que la vinculación que tenemos con el café de la cafetera, con el café de Portugal, con el café de esta casa. Y todas las visitas pasan por la cocina, que para esta casa era el segundo corazón. El primer corazón estaba donde José escribía, el segundo corazón en la cocina, que es donde nos reuníamos, charlábamos, cocina, comedor. Y allí, pues la gente, sea de la edad que sea, del continente que sea, de la cultura que sea, pasan y toman café en la casa de José Saramago, en la mesa de José Saramago, toman café con José Saramago. Y para colmo ya no existen los perros, pero no sé por qué esta casa ha sido adoptada por un grupo de gatos que vienen, ven un fotógrafo y posan, luego ya continúan su vida, pero ellos posan para la foto. Está llena de vida, de flores frescas, está el jardín, es tan lindo, es una casa museo que todavía está viva, que se oye la música de José Saramago, que se percibe la emoción, y yo la defiendo con mucho entusiasmo. La defiendo con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, con mi sangre. ¿Hasta cuándo? Insisto, no lo sé. El otro día se comentó y parece que surgió una voz de alarma, pero es que yo quiero compartirlo. Esto no estoy ni reivindicando ni muchísimo menos pidiendo. Estoy simplemente compartiendo con los amigos. Y con la gente que quiera venir, vengan ahora. Porque esto es un proyecto personal, insisto, como tú has dicho antes. Es muy fuerte. Es una inversión mensual. Son 7 puestos de trabajo y es un mantenimiento de una biblioteca, que entras en la biblioteca y te conmueve. Entonces, bueno, pues esto. ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿A la cultura de este país le interesa? ¿A la que cuidan los tráficos de Lanzarote les interesa? Pues si les interesa lo hacemos, si no, pues nada. Hombre, yo creo que fue el otro día que vinieran los primeros ministros de Portugal y de España. Es importante. Claro, es que se ha convertido en un punto de referencia en Lanzarote, por donde pasan. El otro día estuvo, efectivamente, Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal estuvieron en esa cocina de José Saramago. Fueron a Lanzarote para ver la casa. Para la balsa de piedra, claro, y para saludar al mundo desde la balsa de piedra, que es Lanzarote, a mitad de camino entre la otra parte de nosotros, que es el continente iberoamericano, donde, por cierto, tienes tantos oyentes que me lo van diciendo también cuando estoy en México o cuando estoy en Argentina. Entonces, desde la balsa de piedra saludar a América, desde la balsa de piedra saludar a España, desde la balsa de piedra saludar a Portugal. Vinieron y lo hicieron, pero esto es algo que yo agradeceré siempre. Ahora vamos a ver si somos capaces de seguirlo manteniendo, y si no somos capaces, pues nada, asumimos un fracaso más, si vamos de derrota en derrota. Sería una pérdida lamentable. Dice Obdemurian Senku, dice: el principio de Hanlon, nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado a veces por la estupidez. Pero sería una estupidez absoluta, porque es verdad que se ha convertido en un lugar de peregrinaje, y sobre todo porque nos acerca al universo de José Saramago. Y cualquiera que haya profundizado un poquito en su literatura, en sus libros, y vea la perspectiva, la mirada de José Saramago sobre el ser humano, va a tener la necesidad de conocer el lugar donde se respira esa atmósfera. Así que, bueno, Pilar del Río está sentada ahora mismo ahí, en ese despacho, frente a ese ordenador donde encontró el cuaderno del año del Nobel que se acaba de publicar en la editorial Alfaguara, y te agradecemos de verdad, de corazón, Pilar, que además en un día como hoy, que has tenido la presentación ayer y que entiendo que tendréis un buen jolgorio por allí, pues te agradecemos muchísimo este ratito que te hayas sentado un poquito con nosotros, y espéranos allí porque vamos a ir pronto. Yo quiero que nos veamos, pero no María, tú y yo, sino toda la resistencia que nos pudiéramos encontrar. Déjame decirte que, como de alguna forma simbólica, Marga, que también es una
la veterinaria de Tías, pues vino ayer y trajo flores frescas para José. Y esas rosas están delante y es un poco simbólico. Pongamos que le agradecemos así de esa manera a José Saramago con estas flores traídas y delante de su ordenador y con unas imágenes bonitas. Luego voy a hacer unas fotos para que veáis y ya se irán colgando. Y bueno, es un ambiente entrañable y es una buena noticia. Todo lo que estamos hablando son buenas noticias, noticias que tienen que ver con la razón, que tienen que ver con la emoción, con la emotividad. Y frente a todos los desmanes diarios, de vez en cuando poder hablar de esto es un privilegio que tenemos. Pilar del Río, gracias de corazón. Hasta pronto, hasta siempre. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y qué paradoja, estamos escuchando precisamente la cabecera de esta sección de prensa internacional en la que los medios de comunicación prestaban ya desde hace tiempo mucha atención a lo que ocurría en torno a la figura de Rodrigo Rato, que ayer entraba en prisión y cuya imagen hoy protagoniza los medios de comunicación en España. Y como es viernes y analizamos la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Este es un asunto que ha vuelto otra vez a las páginas de los medios extranjeros, ¿no? Sí, es verdad. Está sucediendo un poquito como pasó con Iñaki Urdangarín, con la entrada de Iñaki Urdangarín en la cárcel. Muchos medios extranjeros ya lo venían contando desde hace tiempo, ¿no? Cuando ya se supo que parecía inevitable la entrada en prisión, lo venían informando de ello, de que el Supremo había confirmado la condena, que al ser por 4 años ya implicaba la entrada en prisión. Pero vamos, de los que se han hecho eco ahora de la entrada en prisión, quizá el más llamativo es el del New York Times, porque destacaba que Rato había perdido la apelación en la Audiencia Nacional y que esto ya implicaba directamente su entrada en prisión. Y destacaba que esto iba a ser un poco el último capítulo en lo que llamaba el largo caso de la mala gestión de Bankia, ¿no? Repasaba un poco todo lo que había sucedido con Bankia, recordando además que el casi colapso de la entidad supuso que España tuviera que pedir un rescate financiero y una crisis de todo el sistema bancario bastante importante. Y decía algo así como que era el español más prominente que entraba en prisión por esta crisis y que, bueno, que significaba algo, que era otra cosa que destacaban muchos corresponsales, por ejemplo, en sus cuentas de Twitter, ¿no? Que me parece que era Henri de la Guérie, un corresponsal francés, decía, bueno, España es verdad que ha tenido muchos episodios de corrupción en los últimos años, pero hay que reconocer que la justicia está actuando, va lenta porque los procesos son muy lentos en España, pero al final recordaba eso, ¿no? Que estaba Iñaki Urdangarín en la cárcel, que ahora entraba Rodrigo Rato, que había también un secretario de Estado de Hacienda, que había varios presidentes regionales. Existía un poco la sensación en el exterior, luego hay muchos medios franceses que también recogen la entrada en prisión, la imagen, ¿no? de Rodrigo Rato entrando en la cárcel y se destaca un poco esto, ¿no? Que la entrada de Rato es muy simbólica en este aspecto, ¿no? De cómo al final parece que en España se está viendo los frutos de esta denuncia y de esta lucha contra la corrupción. Vicepresidente del gobierno español, la persona que pudo ser presidente del gobierno porque estaba en el cuaderno de José María Aznar, llegó a proponérselo 2 veces, lideró el Fondo Monetario Internacional, se puede decir que es uno de los grandes popes, uno de los grandes poderosos del país, y si él no ha conseguido meter mano en las decisiones judiciales, es verdad que envía un mensaje muy significativo. Hay algo que estabas diciendo que me interesa subrayar porque es verdad que está siendo muy destacado en otros medios internacionales, pero aquí en España tiene un recorrido relativo. Es verdad que esta sentencia está relacionada con el uso de las tarjetas Black, que son unas cuantías relativamente pequeñas para la gravedad de los otros delitos, pero no hay que olvidar que toda esta cúpula que manejó las tarjetas Black fue la que empujó a Bankia a casi llevarse por delante el sistema financiero español, así que es bastante significativo y en ese sentido es interesante como lo destacaba el New York Times, ¿no? De hecho, el New York Times incidía mucho en esto, que además incidía en este caso, Rodrigo Rato entra en la cárcel por el caso de las tarjetas Black, pero tiene pendiente una condena, o sea, una sentencia del caso en el que se examina su gestión de forma más general, ¿no?
Es decir, especialmente todo lo que implicó la salida a bolsa, la distorsión de la solvencia, todos estos casos. Venía a recordar esto, también recordaba que podía haber sido, que estaba de hecho, que fue un primer ministro, porque en Estados Unidos lo llaman primer ministro del gobierno en vez de presidente del gobierno, podía haber sido Rodrigo Rato, que estuvo en las quinielas y que al final era el hombre que luego llevó a Bankia esta mala gestión y ha causado todos estos problemas. Bueno, no sabemos cómo impactará en la prensa internacional, por otra parte, ese giro en el que el propio Rodrigo Rato se dirigió a los medios de comunicación y a la sociedad española pidiendo disculpas, lo cual ha conseguido que en los medios se destaque eso por encima de la fotografía de su entrada. Es evidentemente un gesto de humildad, pero también una contraprogramación en toda regla. Vamos a ver cómo impacta eso en los medios internacionales, porque me provoca bastante curiosidad, pero tardará todavía unas horas en tener esto recorrido. Sí que había otro asunto que en estos días ha hablado mucho, que nos ha llamado mucho la atención. Resulta que España parece que va a ser uno de los países con mayor esperanza de vida, se dice allá por 2040, y hay bastantes artículos que profundizan en las causas y creen que se pueden extraer lecciones de esto, ¿no? Sí, no es que digan que va a ser uno de los países, es que hay un estudio que ha salido publicado en The Lancet, que es un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation, que dice que España va a ser el país con la mayor esperanza de vida a partir de 2040 y que va a superar a Japón, que durante décadas ha ostentado un poco el título de país más longevo, donde la gente vivía más tiempo. Y es verdad que lo han recogido, nos podéis imaginar, la CNN, The Guardian, medios franceses, medios australianos, medios árabes y sobre todo han destacado esto, ¿no? El hecho en sí de que el estudio establece que los españoles vivirán de media 85,8 años en 2040 y que le permite superar por poquito a los japoneses que vivirán 85,7. Este es el dato que muchos destacaban. Luego cada medio decía un poco dónde estaba su país. Por ejemplo, la CNN destacaba que Estados Unidos sigue cayendo, que de hecho estaba en el puesto 43 y va a pasar al 64 en 2040. El estudio evaluaba 250 causas de muerte y hacía una especie de extrapolación de los datos entre 2016 y 2040. Pero luego lo que los medios internacionales sobre todo han destacado es por qué esto sucede en España, qué lecciones se pueden extraer, ¿no? Había un artículo bastante profundo de The Guardian que hablaba un poco de cómo la dieta mediterránea, la abundancia de fruta, de verdura y la vida familiar también, esto era una de las cosas que más se señalaba, las relaciones sociales, la vida familiar, la importancia de la vida familiar. Luego, por ejemplo, un diario árabe destacaba que también era bastante el hecho de que España fuera un país que tuviera la mayor esperanza, o el país que iba a tener la mayor esperanza de vida, había sorprendido a muchos, entre otras cosas decía porque hay bastante consumo de alcohol y tabaco, pero destacaba que había muchas lecciones que se podían sacar, ¿no? Por ejemplo, pues esto, la comida de buena calidad, la activa vida social, el equilibrio de la vida laboral y la sanidad, que es otro tema que han destacado varios medios internacionales. Por ejemplo, la CNN mismamente decía eso, ¿no? Que España tiene sanidad pública y que funciona muy bien. El Business Insider también destacaba que siempre está en los rankings de la mejor y de la más eficiente, y los medios estaban, de Telegraph también hablaba de todo esto, estaban un poco buscando las causas que han hecho que España lidere este ranking, que ya os digo, ha llamado la atención, aunque España estaba muy bien situada, era ya algo que destacaban todos los medios, pero que ahora parece que va a liderar y desde luego la prensa internacional les ha llamado mucho la atención y lo están destacando. Luego hay otro asunto que llevaba el Financial Times, porque ha publicado un especial, 10 páginas sobre España, en el que se refiere a las empresas, a innovación, y ahí también ha entrevistado a Pablo Casado, ¿no? Esto ha tenido bastante repercusión. Sí, el reportaje en sí es bastante interesante, es bastante completo y ha hecho un poco un vistazo a sobre todo el panorama de las empresas, la innovación en España. Destaca muchas cosas bastante elogiosas. Por ejemplo, habla de cómo la robótica está empezando a llegar a muchas empresas, incluso decía a las escuelas, ¿no? Destacaba cómo en muchas escuelas se está enseñando robótica. Hablaba también de cómo el fin del impuesto al sol se considera que puede provocar un nuevo resurgir de la industria de las energías renovables en España, que recordando que había sido pionera. Las startups, todas las empresas tecnológicas nuevas también se destaca que están despegando. Es decir, repasaba un poquito todo esto. Destacaba además que este gobierno parece muy volcado en favorecer las startups, la I+D, aunque recordaba que estaba en una situación un poco precaria. Y en este sentido también entrevistaba a Pablo Casado, ¿no? Presentaba un poco a los lectores del Financial Times el nuevo líder de la derecha, que decía que ofrecía una imagen bastante más enérgica que la de Mariano Rajoy.
Y aunque el titular que elegía para destacar en esta entrevista eran las críticas de Pablo Casado a los presupuestos, ¿no? Que hablaba de que iban a ser suicidas y que iban a ser una amenaza para la recuperación. Aunque había un detalle luego en la entrevista que daba Casado que nos llamó la atención, y es que decía que estos presupuestos podían volver a sumir a España en una crisis cuando no había salido de la anterior, que implícitamente venía a decir que a pesar de que su gobierno y su partido llevan diciendo que el PP había sacado de la crisis a España, pues en cierta forma lo dejaba ahí un poco en entredicho. Pero es interesante cuando vuelvan a decir que no estaban criticando, que no critican a España en el exterior, recordar que también en esta entrevista ha puesto énfasis en esta misma materia. Luego hay un tema relacionado con la memoria histórica, porque hemos visto que Radio France y Le Monde también están destacando lo de Franco en la Almudena, ¿verdad? Sí, ¿os acordáis? La semana pasada ya comentamos que muchos medios franceses lo habían destacado. Le Monde publica un artículo en el que habla un poco de cómo es el engorro que va a suponer para el gobierno socialista los restos de Franco si finalmente se confirma el hecho de que vaya a ir a la Almudena. Pero quizá el artículo más potente era una crónica que hacía en France Inter, que es una de las emisoras integradas en Radio France, que es la cadena pública francesa de radio, que destacaba, dicen, vamos a ver, a pesar de que pueda parecer increíble, Franco puede terminar enterrado en la Almudena. La Iglesia pues no ha puesto objeción o no puede poner objeción, y decía, recuerdo que es la Catedral de Madrid. Decía, es algo así como si el mariscal Pétain hubiera le enterraran en Notre Dame de París, ¿no? Hacía esta analogía. Destacaba además también la familia Franco, recordaba la historia, digamos, la polémica con las dos estatuas de la Catedral de Santiago que están en poder de la familia y que el Estado está intentando recuperar y la familia se niega a dar, pero sobre todo destacaba esto, ¿no? Cómo era posible que Franco pudiera estar en la Almudena, a 2 pasos del Palacio Real, en el pleno centro de Madrid. Oye, luego ha habido varias noticias internacionales que han tenido mucha importancia, ajenas a nuestro país y que han protagonizado las portadas de forma casi global, pero hay una especial, que es toda la crisis entre Arabia Saudí y buena parte del mundo a cuenta de la desaparición del periodista Khashoggi, el descuartizamiento, y esto los medios internacionales lo han colocado en el foco, ¿no?, esta semana. Ya desde la semana pasada, recordáis que lo comentamos, que era el gran tema, entonces se hablaba un poco de qué iba a pasar con Arabia Saudí. Esta semana ya se han conocido cada vez más datos, ¿no? Quizás lo más llamativo ha sido la comparecencia del presidente turco, de Recep Tayyip Erdogan, dando los detalles de lo que consideraban las autoridades turcas que había pasado con el periodista saudí. Esto ha vuelto a colocar en el foco al príncipe heredero, a Mohammed bin Salman, aunque ya hemos visto también los medios se han ido haciendo eco de las distintas versiones de la monarquía sobre lo que había pasado con este caso. Lo último es que admitían que había sido un asesinato premeditado. Todo esto también implica las relaciones internacionales, cómo se está cuestionando, cómo se está a lo mejor intentando presionar o cambiar algo, ¿no? En este sentido ha tenido mucho recorrido y mucho impacto la decisión de Alemania de paralizar la venta de armas a Arabia Saudí. Ha aumentado muchísimo la presión, más países se han sumado a esta idea. Los medios internacionales también han destacado que España, al revés, ¿no? España el Parlamento rechazó paralizar la venta de armas, pero sí existe una gran inquietud sobre lo que puede pasar. Algunos creen que el pragmatismo volverá a imponerse en breve y en cuanto se apaguen un poco los ecos del escándalo, todos volverán a hacer negocios con Arabia Saudí. De hecho, en esta semana ha sido también lo que llaman el Davos del desierto, que es una cumbre muy importante que se celebra en Arabia Saudí, parecido al Foro Económico de Davos, y que incluso contó con la presencia del príncipe heredero de Mohammed bin Salman, y allí, aunque muchos ejecutivos cancelaron su presencia y su asistencia, los que fueron arroparon al príncipe heredero y, en fin, respaldaron y reafirmaron su voluntad de hacer negocios. Entonces, esto es una cosa que está ahí. Pero sí es verdad que todavía existe la sensación de que algo puede cambiar en las relaciones internacionales con este caso. Y, de hecho, había un artículo también llamativo en un medio estadounidense, que ahora mismo no recuerdo el título del medio, pero que decía que Mohammed bin Salman no entendía por qué estaba provocando esta reacción en el caso del periodista saudí, que es bastante revelador, que es algo que también denuncian muchos, ¿no? Como todas las digamos, violaciones de los derechos humanos anteriores de Arabia Saudí
la guerra de Yemen, con el sufrimiento que ha causado, no ha provocado esta reacción que sin embargo sí se está dando ahora con el asesinato del periodista. Pues Pilar de la Peña, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos ayudes en este repaso. Hablamos la semana que viene. Gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, estaba previsto que hoy hiciésemos además este videoforum cafetero con la película El Jardín de la Alegría, que es una comedia, en realidad es una comedia menor, pero también al hilo de que sabéis que en Canadá esta semana se ha aprobado la venta de marihuana como droga recreativa, y entonces nos parecía que era una buena idea y que era estimulante, divertida, y también nos servía para desengrasar un poco. Pero es verdad que entre que se nos ha echado el tiempo encima y que la película la decidimos muy a última hora y han llegado muy poquitos mensajes, creo que ha llegado uno, voy a cumplir con el compromiso de acercar por lo menos la opinión de la oyente que se ha dirigido a nosotros con esta película, El Jardín de la Alegría, y que nos ha enviado ese mensaje con el mensaje de Sergio desde Londres. Hola, buenos días. Sobre la película, pues casi me he tenido que ver un documental de lo malas que son las drogas, porque las blanquea de tal manera Eso sí. que es que ya casi me entran ganas de montar un invernadero, la verdad. Es un poco surrealista, pero bueno, es para echar unas risas después de todo. Simplemente decir también que, bueno, que tengamos cuidado con las inversiones, las hipotecas. La verdad es que podemos dejar un buen marroncete si nos pasa algo. Un saludo. Porque El Jardín de la Alegría es una película del año 2000, una película británica, es una comedia, como digo, no es una comedia demasiado profunda, pero resulta que una mujer, Grace, enviuda y hereda una mansión en la costa de Cornualles, pero también numerosas deudas contraídas por el marido. Y entonces, agobiada por todas esas dificultades económicas, tiene mucha mano, es una persona que tiene, digamos, mucho tacto para la jardinería, y entonces decide transformar su invernadero de orquídeas en una plantación de marihuana. Y entonces cuenta para eso con la ayuda de su jardinero. Y a partir de ahí os podéis imaginar la comedia. Bueno, no tiene más recorrido que como tampoco, hoy además se nos ha echado el tiempo encima, como tampoco habéis participado mucho, sospecho que no habéis terminado de verla, pero sí que nos parecía que era divertido, que retrata un poquito eso que dice Sergio, cuidado con las deudas en las que se mete uno, cuidado con las herencias que recibe uno, y bueno, ha aportado un momento así también de respiro para la comunidad cafetera. Los que ya la hayáis visto, a mí es una de las películas que más me gustan, precisamente porque oxigena, ¿no? Pero, y sobre todo porque dice Grace, mientras tengamos la mercancía tenemos el poder. Si se le hubiera movido el cuchillo sería un hombre muerto y ahora estaría conduciendo un cadáver. No seas tan estúpido, era un farol. Mientras tengamos la mercancía tenemos el poder. Disculpe, la cosa... Se va convirtiendo poco a poco en una comercializadora de marihuana de primer nivel. Bueno, no vamos a hacer hoy el videoforum cafetero como estamos acostumbrados, además me faltan María y Pilar aquí al lado y tiene mucho más sentido cuando estamos todos, pero sí me comprometo a que busquemos una buena película para la semana que viene y podamos comentarla. Pero hoy teníamos que hablar con Pilar del Río, que es una ocasión también excepcional, y además se me ha ocurrido una idea. Tengo aquí el libro que me ha regalado María. Este no lo voy a sortear concretamente porque me lo ha regalado María.es, pero voy a comprar un libro exactamente igual, este cuaderno, que es un doble libro, son 2 libros, y los voy a comprar otro ejemplar en este libro y lo voy a sortear. Como estamos ahí recibiendo algunos mecenas, estamos resolviendo las caídas de la campaña de verano, pues entonces a quienes se hagan mecenas entre este fin de semana, ya lo hemos hecho un par de veces y ha sido muy divertido. Y así que también nos parece que quienes se hacen mecenas pues también merecen una consideración y se lo vamos a enviar a alguna de las personas, lo elegiremos por sorteo así un poquito, pues entre las que lleguen a lo largo de este fin de semana nuevos mecenas y quizá también incluyendo a los de ayer para ser más justos,
pues vamos a sortear este libro, este cuaderno del año de José Saramago, aprovechando un día como hoy. Además, en este año en el que se cumple el 20 aniversario del Premio Nobel de Literatura, lo vamos a sortear entre los mecenas, y así también reconocemos y agradecemos a todos los que hacéis el esfuerzo de verdad, de corazón, por apoyar el programa. Y estoy viendo en el chat, porque lo estoy leyendo mientras estoy aquí hablando, hoy la verdad es que he hecho un poquito de menos a María, pero también he recuperado un poco esa cosa de estar aquí sentado solo en el estudio. No está en pijama porque me ha dado tiempo esta mañana a ducharme y organizarme por respeto a los oyentes del programa, pero me gustaba mucho hacer el programa en pijama. Y estoy leyendo en el chat que os habéis lanzado a organizar un viaje a Lanzarote. Si seguís adelante con esta idea y organizamos un viaje popular, yo me apunto también. Yo no me lo pierdo. Me parece un auténtico planazo, una escapada a Lanzarote de 2 o 3 días, de un par de días, y aprovechamos, vemos la casa de Saramago, y estoy convencido además de que podemos organizar, que Pilar del Río se presta seguro a que organicemos alguna cosa bonita en la biblioteca de José, donde podríamos leer poemas, podríamos leer fragmentos de la obra de José, mientras estamos tomando un vino. Estoy convencido de que la podemos convencer. Así que puede ser un gran planazo. Lo que no me gustaría es organizarlo, creo que, porque me parece de una complejidad tremenda, y no quiero organizar un viaje y que luego se cancelen todos los billetes y entonces terminemos teniendo un problema. O sea, va a tener que ser una jugada un poco de organización individual, porque esto es difícil de otra manera. No se me ocurre hacerlo de una forma orquestada sin meterse en una buena complejidad, pero como la cafetera, los oyentes de la cafetera ya han demostrado en otras ocasiones que son capaces de autoorganizarse con bastante más eficacia de la que nosotros somos capaces de organizarlos, pues entonces yo lo que sí que veo muy claro es que me apuntaría. Si lo hacemos con suficiente antelación, estoy convencido de que se pueden conseguir precios bastante asequibles, tanto para alojamiento por allí como para los billetes de avión. Porque claro, está en Lanzarote. Así que, y no es barato, ya entiendo que no es una jugada fácil ni posible para todo el mundo, pero lo retransmitiríamos absolutamente, tanto por Periscope como por el programa de radio, o sea que nadie se preocupe, que ya nos encargaríamos de socializarlo de la manera más popular. Y nada, muchísimas gracias. Yo me apunto, yo ya lo he dicho. Y de momento lo que vamos a hacer es sortear este libro entre quienes se hagan mecenas. Y en todo caso, de todas formas, dicen, bueno, y con los mecenas también antiguos. A los mecenas antiguos también vamos a pensar alguna cosa con la que poder agradecer, porque es verdad que muchos os habéis comprometido además desde hace un montón de tiempo y con este programa, y estáis contribuyendo y participando, y nosotros no os podéis imaginar cómo os lo agradecemos. Os lo agradecemos de verdad de corazón, porque es la manera de que este proyecto siga vivo, y es un auténtico privilegio y un regalo poder participar en esta comunidad todas las mañanas. Así que, y nada más, nos vamos a marchar. Volvemos el lunes. ¿Tengo alguna recomendación? Mira, adelante con lo de Lanzarote, dice Pilar, yo me apunto. Ahí sí, hay mísero de mí. Ay, ¿qué será de mí? Ay, mísero de mí. Ay, mísero de mí también se apunta. Belisa también se apunta. Angélica también se apunta. Atisbo, creo que también. Mamen dice que también. Charter, sí, los hay muy baratos para viajar en grupo. Pero es que coger un vuelo charter ya hay que organizarlo. Y eso tiene mucho riesgo. La persona que lo organice está asumiendo un riesgo muy importante, y aquí somos todos ciudadanos individuales y eso tiene mucha complejidad. Dice, un avión de 180 plazas, dice Jesús Ángel Cuesta. Ya, pero si se cae en la mitad, ¿qué hacemos? Eso es complicado. Yo recomiendo que se busque una forma individual un poco, que se pongan a lo mejor unos precios, o que se hable con una agencia y que a través de esa agencia se pueda hacer, pero que cada uno se tenga que organizar, porque como alguien lo organice, de verdad me parece una complejidad. Vamos, yo no me atrevo a una cosa de esas, sinceramente. Pero, mira, Bea dice, me encantaría ir a Lanzarote. Bueno, es que sería maravilloso que nos juntásemos ahí un grupo de resistentes, y eso sí que sería una desvirtualización cafetera en toda regla en la biblioteca. Ahí podríamos dar la bienvenida. Además, podríamos emitir al programa al día siguiente. Podríamos hacer una cena agradable ahí en la biblioteca con nuestra copita de vino y todo eso. Y al día siguiente un programa en directo que todo el mundo pudiera asistir en la propia biblioteca de José Saramago, que es bastante amplia, o sea que estoy convencido de que se podría hacer algo, y seguro que Pilar del Río le gusta la idea. Y a los trabajadores de la casa
de la Casa Museo de José Saramago en Tías, que también son oyentes de este programa, a quienes queremos mucho también, que tienen además una devoción por su trabajo y por el universo y la vida de José Saramago. Podría ser maravilloso. Así que, bueno, vamos a intentar que esto se concrete. Y por lo demás, nada, tenía alguna sugerencia más que haceros, porque ayer estuve viendo precisamente Televisión Española, hizo un acto ayer por la noche, un documental sobre Iñaki Gabilondo. Se va a emitir este domingo, en la 2, creo que a las 9:30, a las 9:30 de la noche, este domingo. Hacen una ¿cómo se llama? Una colección, una línea de reportajes, o no recuerdo cómo se llama, que se llama Imprescindibles, y entonces entre los imprescindibles han elegido a Iñaki Gabilondo y le han hecho un documental que dura un poquito más de 1 hora sobre la vida de Iñaki Gabilondo desde que era niño. Bueno, es maravilloso. Lo van a emitir este domingo en la 2. Ayer lo presentaban, hacían una pequeña presentación, estaba allí Iñaki, estaba Lola Carretero, había un montón de gente, antiguos compañeros de la profesión, mucha gente de Televisión Española, Fran Llorente, se presentaba con mucha... Estuvo también la presidenta de Radio Televisión Española, actual, y se presentó con mucha solemnidad, y entonces dijeron, por favor, la 2 al final no deja de ser una cadena que necesita el apoyo de los espectadores, que la vean, y como todo el mundo lo mira como secundaria, es en la 2, el domingo. Imprescindibles. Sí, el domingo lo ponen, dice Raperillo. Creo que es a las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. En la 2, el reportaje sobre Iñaki Gabilondo. Yo creo que os va a gustar mucho. Hay momentos muy, muy, muy bonitos. Una persona como Iñaki Gabilondo, que ha vivido los principales acontecimientos de actualidad que han ocurrido en los últimos 40 años de este país, y los ha vivido en primera línea. Así que viene retratado desde el golpe de Estado del 23F, que le tocó vivirlo en Televisión Española. Fue el periodista que salió a contarlo a los españoles. Dice que, él cuenta en el documental, que fue una de las pocas personas que lo vieron en directo porque tenía señal en su despacho. Era jefe de informativos de Televisión Española entonces. Tenía señal en directo de lo que estaba ocurriendo en el Congreso, y lo vio a tiempo real, y les dio tiempo a reaccionar y a prepararse. Iñaki Gabilondo. Después el 11M, todo esto, bueno, un montón de cosas. Así que os lo recomiendo este domingo a las 9:30 en la 2. Y por lo demás, nada más. María, Pipistrelo, Javier, Rasputín, Iván, Angélica, Rubén, Raperillo, bueno, tantas y tantas personas que están conectadas al programa, algunos en directo, otros tantos en diferido, y os agradezco de verdad de corazón vuestra ayuda y vuestra participación. Nos escuchamos el lunes. Disfrutad mucho del fin de semana y portaos muy mal, porque se vive muy poco tiempo y algunos viven posponiendo permanentemente las cosas. ¡Ay, qué ganas tengo de que llegue el viernes! Ayer lo recordaba Gabilondo, decía, yo cuando veo a la gente joven que dice, qué ganas tengo de que llegue el viernes, y dice, ¿vas a perder toda la semana esperando al viernes? Disfruta de la vida, de verdad, porque de pronto un día se termina. Así que hay que disfrutar siempre mirando hacia adelante, hacia adelante. Gracias, cafeteros, de corazón, muchas gracias. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Call me free. You pick me up. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. To carry me. You call me yours. Call me free.